Okay. Cantan como hombres. We were speaking about the different elements of corporate worship. Estábamos hablando de los diferentes elementos de la adoración corporativa. And that we are prescribed to do things by God. Y que somos prescritos a hacer ciertas cosas de parte de Dios. And proscribed, Y proscritos, prohibited, prohibidos doing other things. de hacer otras cosas. One of the things prescribed was prayer. Y una de las cosas prescritas era la oración. You want to write down a few other things that are prescribed by prayer that are prescribed by Scripture. Pero si están apuntando, hay algunas otras cosas que les voy a mencionar que son prescritas por las Escrituras. Prayer and these things are the elements of public worship. La oración y estas cosas son los elementos del culto público. The public reading of the Scripture. La lectura pública de las Escrituras. Oftentimes, the reading of the Scriptures is relegated to just a minor part of the service. Con frecuencia el leer la Biblia es relegado como una parte menor de un culto. Major portions of Scripture ought to be read. Pero porciones mayores de la Biblia deberían ser leídas en el culto. When even to only preach on a few verses, Aunque solo prediquemos de algunos versículos, you ought to at least read the whole paragraph. por lo menos debería leer todo el párrafo para introducirlo. Older times, every service in a Baptist church De nuevo, tiempos antiguos, en una iglesia bautista, would be a reading of a whole chapter of the Old Testament, leían todo un capítulo del Antiguo Testamento, a psalm, un salmo and a whole chapter of the New y Testament. un capítulo entero del Nuevo Testamento. They need to be full, meaty passages being read. Y que sean pasajes llenos y fuertes del texto bíblico. If God has ordained preaching, why should we put so much emphasis on Scripture reading? Y si Dios ha ordenado la predicación, ¿por qué ponemos tanto énfasis en la lectura de la Biblia? Have you ever preached a sermon from a passage and it was incorrect? Incorrect in your preaching. ¿Alguna vez han predicado de un pasaje y malinterpretaron ese pasaje cuando predicaron? Have you ever got home and said, I've got it all wrong? Llegando a casa pensaron, no, eso salió todo mal. If we have a public reading of a substantial portion of Scripture, Y fíjese, si leemos públicamente una porción completa de la Escritura, what does that give the Holy Spirit opportunity to do? ¿qué permite eso que el Espíritu Santo haga? He can use the Scriptures by themselves to bring people to Christ. Él puede usar solo las Escrituras para traer las personas a Cristo. He can override our mistakes. Él puede sobrepasar nuestros errores. The Word of God, as the psalmist said, is perfect, La palabra de Dios, dice el salmista, es perfecta comforting the soul. y conforta el alma. So the second element of prayer ought to be substantial public reading of the Scripture. Entonces, no solo la oración, pero la lectura de la palabra de Dios es un elemento de adoración. Then there ought to be preaching. Y luego debería haber predicación. God chose by the foolishness of preaching Dios ha elegido que por la necedad de la predicación, to save those that are coming to Christ. de salvar a aquellos que vienen a Cristo. When I am preaching, when you're preaching, Cuando yo predico, cuando usted predica, it is true. y es verdad, We are worshiping God, estamos adorando a Dios. giving Him an offering of His Word back to Him. Estamos dándole a Él una ofrenda de su palabra de regreso a Él. Part of worshiping is not just preaching the Word. Y parte de adoración no es solo predicar la palabra. People need to understand worship on their part is the receiving of the preaching and the reading of the Word. Por parte de la congregación, la gente debe de entender que recibir la palabra predicada es adoración. People need to be encouraged, Personas deben de ser animadas, provoked, provocadas, to pay attention to the sermon de poner atención al sermón and to listen to the reading of the Word. y de escuchar la lectura de la palabra. If they are not paying
no están poniendo atención, they are worshiping in vain. están adorando en vano. If we come to church and our prayers are empty, Si venimos a la iglesia y nuestras oraciones están vacías, son vacías, comes to church and sits, el miembro viene y se sienta, listens to the sermon and his mind is not engaged, escucha el mensaje, pero su mente no, en verdad no está conectada. that is vain, empty, worthless worship. Eso es adoración vana, vacía, que no tiene valor. God says you cannot, will not take my name in vain. Dios dice, no tomarás mi nombre en vano. That doesn't mean cursing and swearing. Ahora, eso no quiere decir nada más hablar en groserías. It means taking the things of God, Significa tomar las cosas de Dios treating them as if they were empty, worthless things. y tratarlas como si fueran cosas sin valor alguno. The opposite, or the antonyms in Hebrew. Lo contrario en el hebreo de vano. That on one side you have vain, Por un lado, algo es vano the opposite word is heavy. y lo contrario de eso es pesado. The Bible comes out vain and glorified. En el idioma de la Biblia sale vano y glorificado por el otro lado. Glorify means give it its proper weight and value. Glorificar algo es darle su valor o el peso correcto que le pertenece a algo. El oro pesa, Aluminum is light. el aluminio es... And we come to No God's pesa. house and we don't pray seriously, Y si venimos a la casa de Dios y no oramos seriamente, I take God's word on my lips, tomo el nombre de Dios en mis and labios I listen and it's not serious. y escucho y no es en serio lo que estoy I haciendo, take the word of God and I don't apply it to my life. o si escucho la palabra de Dios y no lo aplico a mi vida, I'm treating God's word, His revelation to mankind, estoy tratando la revelación de Dios as if it is an insignificant, worthless thing. como si fuera una cosa insignificante y sin valor alguno. And God will not leave him guiltless. Y Dios no dejará inocente al culpable Take his name in vain. que toma en vano el nombre de Dios. You come to church, people come to church, and are just mundane activities for Viene gente a la iglesia y es una actividad mundana cualquiera. them. They're not listening. No escuchan, They may escape punishment of men. podrían escapar el castigo de los hombres. God says, no matter if you escape man's punishment, Pero aun si alguien escapa el castigo de hombres, I will punish you for taking my worship lightly. Dios dice, yo sí castigaré al que tome en vano mi adoración. Serious praying, serious preaching, serious hearing of the word. Así que es serio el orar a Dios, la lectura de la palabra de Dios, la predicación de la palabra Singing psalms, hymns, and spiritual songs. y cantando salmos y cánticos espirituales. Es el cuarto que estamos We hablando. offer our praises to God vocally. Ofrecemos nuestras alabanzas a Dios verbalmente And then the proper scriptural administration y la administración bíblica de eso, of baptism del bautismo and the Lord's Supper. y de la cena del Señor. Those are acts of worship toward God. Esos son actos de adoración hacia Dios. Many older Baptists saw that there were 3 or 4 ordinances. Los bautistas antiguos a veces veían que había 3 o 4 ordenanzas. The idea was this: La idea era esta: baptism, bautismo, Lord's Supper, la cena del Señor, then the ministry of prayer, el ministerio de oración ministry of reading the Word. y el ministerio de leer la palabra de Dios. Ordinance means law. Ordenanza significa ley. And all those things ought to be included when we worship God. Y todos esos elementos deben de ser incluidos cuando adoramos a Dios. If we take it upon ourselves Ahora, si nosotros, por nuestra propia cuenta, to invent new ways to say we worship, inventamos maneras nuevas de adoración, we
use our imagination. Usamos nuestra imaginación. God has these things that He says, do these things. Si Dios ha dicho estas cosas que hemos visto en la Biblia, haz estas cosas. And have a limited time in which to do it. Y tienes un tiempo limitado en el cual hacerle estas And cosas. I start to add other unscriptural things. Ya están esas cosas y empiezo a añadir otras cosas que la Biblia no ha mandado. What happens to these things? ¿Qué sucede con las cosas que Dios nos ha ordenado hacer? I add something, something has to go over here. Si añado algo, Or voy I a tener add que something. desplazar otra cosa. These things have to be diminished or watered down. O tengo que minimizarlas o hacerlas más cortas. Serious prayer, Oración seria. serious substantial scripture reading, Lectura de la Escritura seriamente. serious exposition of the word, Exposición bíblica seria. giving of our offerings to God, Y el dando nuestras ofrendas a Dios. observing the Lord's table, O observando la mesa del Señor. observing baptism. Observando la ordenanza del bautismo. Those are the scriptural elements of worship. Esos son los elementos bíblicos de adoración. If we begin to add our own elements, Y si le añadimos nuestros propios elementos, we're saying the things of God are vain, estamos diciendo en verdad las cosas de Dios son vanas and that we know how to worship Him better than He can explain it to us. y que nosotros sabemos adorar a Dios mejor que Él nos puede instruir de cómo So debemos I adorar. get to make up things. Así que yo invento cómo adoro a And Dios I get to do what I want to do. y yo hago lo que yo quiera hacer. When we start to do that, we're not worshiping God, we're worshiping ourselves. Y cuando hacemos eso, otra vez no estamos adorando a Dios, estamos adorándonos a nosotros mismos, a nuestros deseos. Tomorrow, after the questions here a while, tomorrow, we're going to talk about the ministry, you might say the ordinance of the word. Mañana vamos a hablar del ministerio, o podríamos llamarle la ordenanza de la palabra. He said there's a proper way and elements to worship God. Hay una manera correcta de adorar a Dios, hemos estado diciendo. But is there a proper way to present God's word in public? Pero hay una manera correcta de presentar la palabra de Dios públicamente. I'll make a position tomorrow Mañana voy a tomar una posición and prove that there is a scriptural way to present God's word. y comprobar que hay una manera bíblica de presentar la palabra de Dios. All right. 10 minutes. Questions? Preguntas. Questions and possible answers. Preguntas y posibles respuestas. One question per person, Una pregunta por persona. with one follow-up question per person. Y, Hopefully two. ok, pueden hacer una pregunta por persona y luego pueden seguir esa pregunta con otra si no se les contesta completamente, pero finalmente dos. El hermano. Mi hermano, quisiera preguntar, hemos reducido un culto por lo regular a un periodo de tiempo. Un ejemplo, el domingo en la noche, hora 15 minutos. Durante ese periodo hemos contemplado en el programa parte de lo que hemos visto hoy, pero hay dos cosas que siento yo que están quitándole mucho lugar a la adoración, cuáles no se mencionaron aquí, pero quiero mencionarlas. Una de ellas, el grupo de alabanza. A veces el grupo de alabanza toma mucho espacio y tenemos como iglesia 1 hora 15 minutos, y si el grupo de alabanza canta media hora, se reduce muchas cosas. Número 2, otra de las cosas que también son parte actualmente muchas, y hablo por la iglesia donde vengo, son las participaciones o especiales de los hermanos que quieren pasar al frente, cantar un coro
y a veces en el domingo pasan 3 y ya son 15 minutos. Y si nuestro servicio dura 1 hora 15 minutos, conclusión, ¿se recorta todo? ¿O qué es lo que se recorta, hermanos, actualmente? En el caso nuestro, la predicación. Y eso es, hermano, lo que hoy he aprendido aquí. Usted mencionó 3 cosas importantes de la adoración pública, y yo voy con esto, hermano. Estamos en mi iglesia mal, porque le hemos dado prioridad a otras cosas y hemos hecho poco la predicación de la palabra. Historically, Baptist churches Históricamente en iglesias bautistas, have always been congregational singing. la alabanza ha sido congregacional. Individual solo performances were seen as self-aggrandizement. En tiempos pasados, cantos especiales por individuos era visto como engrandecer al individuo que estaba cantando. Listening to someone sing a human composition Escuchar a alguien cantar una composición humana may well be well intended, puede tener buenas intenciones, but if I'm not singing myself, I'm not worshiping. pero si yo no estoy cantando, ¿verdad? Yo no estoy adorando como podríamos en la iglesia. There is a historical beginning in where this special music began. Hay un comienzo histórico de cuando comenzaron los cantos especiales. Okay, so it comes this. You want 5 minutes of a history lesson about special music. ¿Quieren los 5 minutos de lección histórica? Yes. All right. That is a cultural adaptation from political rallies. Eso es en verdad una adaptación cultural de eventos políticos. In mid-1800s, A mediados del siglo XIX there was a man named Charles Finney, había un hombre que se llamaba Charles Finney. is known for the revival movement in the United States. Es conocido por las campañas de avivamiento en los Estados Unidos. His methodology was to copy a secular political rally. Y su metodología fue copiar eventos seculares políticos y la manera en que ellos hacían los eventos. I can't speak about how it's done here. Yo no puedo hablar de cómo se hacen las cosas aquí, Political rallies in the United States today still follow the same pattern of a political rally in the 1800s. pero los eventos políticos en Estados Unidos no han cambiado desde el siglo It's going XIX. something like this. Va algo de esta manera. They began with barbecue Comienzan con barbacoa and free refreshments to get them to come. y refrescos gratis para que venga la gente. And then they'll have a band, Y luego tienen una banda, secular singers, música secular. put on a little mini concert. Ponen un mini concierto. And then they'll have a man come up that's a local figure Y luego tienen un hombre que es una figura local to give a pep talk que dé una plática de ánimo to encourage you to vote for the best politician. para animar a los que vienen a votar por el político que viene. Then they'll have a famous performer Luego tienen un cantante famoso, get up and sing a solo rendition. se para y pasa y canta un canto esa persona And sola. the political candidate comes up and gives a Y speech. terminando ese canto viene el político y da su discurso. And at the end of the speech, he asks for your commitment. Y después del discurso, él pide que se comprometa la gente que está ahí con Commitment él. at the end of the political rally Ese compromiso would be what? sería que Vote for me. voten por mí, Give me a donation for my campaign. denme una donación para mi campaña. They still do it the same way today. Y todavía lo hacen así hoy en Estados Unidos. Television, all you see is just the speech of the En politician. la televisión solo ven el discurso del político, All that same thing goes on. pero antes de que prendan las cámaras todo eso está sucediendo. So Charles Finney said, I know how to get more response.
Así que Charles Finney dijo, yo sé cómo tener más respuesta de la gente. Have lots of refreshments. Vamos a tener muchos refrescos. We're going to invite other churches to come. Vamos a invitar a otras iglesias que vengan. Gather in a secular auditorium. Y nos reunimos en un auditorio, fuera de una iglesia, un auditorio secular. Bring in spectacular professional musicians. Voy a traer músicos espectaculares Give a concert. y hacer un concierto. Have a famous singer come and sing. Luego tener un cantante famoso que venga a cantar Give a political message. y que cante antes de que yo me pare a dar un mensaje político. And then after my sermon, Y después de mi sermón, I'm going to ask you to vote for Jesus. voy a pedirles que voten por Jesús. It's all designed to whip up emotionalism and get you turned around and not vote for your candidate, vote for him. Y está diseñado todo eso para que crezca el emocionalismo en la congregación. That's the origin of special music in church services. Ese es el origen histórico de cantos especiales en cultos. There's no verse that says a person can sing by themselves. No hay un versículo que dice, there's no verse that says they can't. They can't. No hay ningún versículo que prohíbe eso, que una persona cante solo. But I prefer it all congregational. Pero yo prefiero que sea canto congregacional. My preferences are not what counts in God's house. Mis preferencias no son lo que importa en la casa de Dios. Entertainment is not the goal. Y entretenimiento, entretener a los que vienen no es la meta. It's giving thanks and praise to God. Es dando agradecimiento y adoración a Dios. Free history lesson. Historia gratis. Sí. ¿Cuál es lo más importante, la predicación de la palabra de Dios o la adoración? Una, dos, oraciones largas, muy largas, o oraciones muy cortas. The idea is not that one is better than the other. La idea no es que uno sea mejor que el otro. The most important thing is the word. Lo más importante es la palabra It ought to be proportional. y debe de ser todo proporcional. One shouldn't totally overshadow the other. Uno no opaca el otro. Serious prayer, Oración seria, scriptural songs and hymns, cantos bíblicos, reading the word, leyendo la palabra, singing praises in proportion. cantando alabanzas y todo es proporcionado. Hermano, bueno, creo que los tres que hemos participado somos de Chiapas, vivimos en la frontera con Guatemala, y el tema que mencionaban aquí los hermanos es algo que pasa en la frontera. Toda vez que usted mencionaba acerca del fundamento bíblico, lo que es la sana doctrina. Entonces nosotros como Iglesia Bautista siempre respetamos la sana doctrina, y hemos caído, no en un año, en toda la historia de la Iglesia Bautista ahí en Tapachula, es de que tenemos mucha influencia de lo que es Guatemala con lo que es el carismatismo, en donde las iglesias están captando, están ganando frente y han estado fundando iglesias en México. Y obvio, la música es una de las principales atracciones de esas iglesias, podríamos llamarlas iglesias. Ahora nosotros, dentro de nuestra iglesia, desde que nació la iglesia donde yo asisto, gracias a Dios hemos tenido grupos de alabanza y hemos sido bendecidos, porque a través del grupo de alabanza hemos encontrado a jóvenes que están dispuestos a alabar y adorar a Dios, y nosotros lo distribuimos en toda la semana, los especiales, pero el día domingo es cuando es más cargada la asistencia, y entonces nosotros no tenemos un límite.
O sea, nosotros no tenemos una hora para cantar, una hora para el culto, no, tenemos el tiempo necesario para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debemos hacer en orden y decentemente. La pregunta es esa, ¿cómo podemos nosotros captar a jóvenes para que no se vayan al carismatismo? Porque lo que escuché es decir, bueno, nosotros como bautistas no tenemos grupo de alabanza. ¿Qué hacen los jóvenes? Se van a donde hay un grupo de alabanza. Pero el hecho de que tengamos un grupo de alabanza no significa que no cantemos coros cristocéntricos o himnos cristocéntricos. ¿Cómo captar a jóvenes para que no se vayan a otros grupos donde se usan grupos de alabanza y eso los atrae? Overriding issue there. Un asunto que va con lo que usted está diciendo. Is what is my methodology for adding people to the kingdom of God? Es cuál es mi metodología para agregar personas al reino de Dios. And I haven't witnessed what goes on in those churches of worship. Yo no sé, yo no he visto qué sucede en esas iglesias allá. I'll describe what goes on in American churches. Así que voy a describir lo que sucede en iglesias en Estados Unidos. See if you can judge whether or not there's similarity. Y usted juzgue si hay parentesco. There's a basic difference in style or types of music. Hay una diferencia básica en estilos de música o tipos de música. Oftentimes in hymn books, we have favorite hymns. En himnarios, por ejemplo, tenemos a veces himnos favoritos nuestros. So why are some hymns more favored than others? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué hay himnos más preferidos que otros? The best hymns are purposefully composed Los mejores himnos son compuestos a propósito de esta manera, for congregational singing. para cantarse congregacionalmente. I'm not a musician, Yo no soy músico, but I've read about it and I understand, so I can't play, pero, but I understand the ideas. pero sí lo he estudiado y entiendo lo que estoy diciendo aquí. Somebody that understands music theory Alguien que conoce teoría musical can write music that, I'm talking about the musical score, not the words, y esa persona puede escribir música, la música, no las palabras, that is designed for the larger group of people to sing that aren't professional singers. pueden escribir música que es diseñada para una congregación grande que no son músicos los que cantan, So that we can sing and praise God together. así para que podamos cantar y adorar a Dios juntos. Se puede escribir música de esa forma. Most of what's known as the modern or contemporary praise music La mayoría de música moderna, como cantos modernos de adoración, written es escrito for professional musicians para que músicos profesionales or individual performers, que canten individualmente, been adopted by churches y al adoptarse por iglesias, because it is popular in the world. iglesias adoptan eso porque es popular en el mundo, ese estilo de música. So a very basic part of it is that it is a attempt to take the things of the world to do the work of God. Y es un intento de tomar las cosas del mundo y usarlos en la obra de Dios. Very obvious in the Old Testament Es muy obvio en el Antiguo Testamento how God intended for people to come and join the people of God. que Dios quiso y quiere que el pueblo de Dios se reúna con la gente de Dios. He
called Abraham out from the nations. Dios llamó a Abraham fuera de las naciones. Then he called the people of Israel out of Egypt. Y luego llamó al pueblo de Israel fuera de Egipto. And they had particular worship, Y tenían adoración particular, particular methodology. metodología particular. And the purpose was so that they would look different from the pagan people around. Y el propósito era que que fueran diferentes a todas las naciones que los The rodeaban. pagans were to look at the Hebrews and say, those people are different. Para que los paganos vieran a los hebreos y dijeran ellos, esa gente es diferente. They are not like the world. No son como el resto del They mundo. don't worship the world. No adoran como el mundo. And when the world sees something different, Y cuando el mundo ve algo diferente they see it as is of more quality than what they have, y lo ven como con más calidad que lo que ellos mismos tienen, they come and join God's people. ellos son atraídos a unirse a lo que Dios está haciendo en el pueblo de Dios. Pagans practice all kinds of idolatry. Los paganos practicaban todo tipo de idolatría. They brought homosexual and bisexual prostitution into their temples. Ellos practicaban prostitución homosexual y heterosexual en sus templos. They engaged in drunkenness. Se emborrachaban en sus cultos. They engaged in ecstatic speech, speaking so-called in unknown tongues. Tenían lenguas extrañas que no eran lenguas actuales. The idea was they were to see the pure worship and service of God. Pero Dios quería que ellos vieran la adoración pura en el pueblo de They Dios. say that is superior to what I do. Y que dijeran lo que hacemos nosotros es inferior a lo que hace el pueblo de Dios. Modern contemporary worship movement El movimiento moderno contemporáneo de adoración is cast aside, es hecho al lado, teaching ha hecho al lado. Christ to come out from among them and be separate. Ha dejado atrás la enseñanza de la Biblia de salir de entre ellos y ser distintos, ser separados. We don't bring the things out there on the street in here. Nosotros no traemos las cosas allá de la calle, Individual, aquí adentro. individual performance music that looks like a secular rock band on the stage is not to be brought in. Algo que parece una banda de rock That's del mundo no tiene lugar en el alto. the things of Está copiando las cosas del mundo. Ok. music lesson. Lección de música, decía. Amén. Well, let me finish the question. Déjeme una cosa más. I intended to say too, what people need to see, what young people need to see, is not secular music, Baptist words. Lo que jóvenes necesitan ver no es música secular con palabras bautistas. They need to see other teenagers and young adults that their lives have been transformed by the Word of God and the power of Christ's blood in their life. Deben de ver otros They jóvenes see that difference, they're drawn to that. que han sido transformados por el poder de Dios, han sido cubiertos por la sangre de Cristo, que viven una vida diferente, y eso debe de atraer a esos jóvenes a también a acercarse. One other comment about this. Y otro comentario. An amazing thing to me about musicians, Algo que me asombra a mí de los músicos, people that actually know music theory, music science. gente que en verdad conoce de la teoría musical y de la música. Every composer, A todo compositor every performer y todo performer will say that they intend for their music to have an emotional response. compositores y cantantes quieren que su música tenga una respuesta emocional del oyente. They write it purposely to draw a reaction
y escriben la música para extraer esa reacción emocional. The reaction is usually lust, Y la reacción normalmente es, lack of control, porque no sé, lust, deseo carnal. They all say it. And the only people that say that music is neutral spiritually are confused, reprobate people in church. Las únicas personas que dicen que no importa el estilo de música, porque es neutro el estilo de música, son personas que no conocen de la música y personas reprobadas que están en la iglesia. They say all music style, composition is the same, it's equal. Algunos dicen todo estilo de música es igual. All that counts is words. Lo único que importa son las palabras que se usan en la música. And all of those secular composers in the world just laugh at it. Los compositores que conocen la música se ríen de gente que dice They're eso. either liars or fooling people, or they're just stupid. O son mentirosos o no conocen la música. Ok, acá está. Bueno, espero no meterme en problemas con algunos pastores. Y necesito una opinión, un comentario. He compartido eso con algunos pastores. No comparten lo mismo, pero hablando de la adoración, ese es mi comentario. No sé qué opinen los demás hermanos pastores, pero en nuestras adoraciones se han suplido por algunas otras cosas que no honran y glorifican a Dios. Mi comentario: en nuestros cultos, tanto jóvenes como femenil o varones, tratamos de mezclar o de meter dinámicas que no honran y glorifican a Dios, y que para mí eso es vano. Y a veces eso viene ocupando más tiempo que lo que el pastor o el hermano va a predicar. Yo desconozco hasta este momento de dónde han surgido pijamadas, lunadas o algunas otras cosas. Por eso decía, me voy a meter en problemas con algunos pastores. Pero hermano, hablando, yo me agarro de la primera pregunta, que respondió nuestro hermano, porque me llamó la atención que a veces como iglesia del Señor estamos metiendo otras cosas y estamos dejando a un lado la verdadera adoración que Dios como Dios se merece. Y lo preocupante es que como pastores no hacemos nada, hermano, o nos molestamos porque alguien haga ese tipo de comentario. Entonces yo necesito un comentario, una opinión en cuanto a lo que yo, valiendo la redundancia, externé o comenté. Hermano, no está diciendo que las pijamadas reemplazan el culto, ¿verdad? No. Ok. I'm not sure about the whole context. Exactly what it Sí, is. yo creo que no tengo todo el contexto de su pregunta, I'll mention two things I think maybe referring to. pero menciono algunas cosas que tal vez esté refiriéndose usted. If you are exposed a lot to broader, even popular evangelical, Si ha sido expuesto a los evangélicos en un sentido general, they encourage people to be innovative. hay mucha plática de ser innovadores en el ministerio. One of the things they do is present drama and skits. Hacen, por ejemplo, dramas o en los cultos, As if that's something new. y lo hacen como si fuera algo nuevo. In Paul's day, there were already, had been for decades, maybe generations, what they call Greek tragedies. En los días de
Pablo había lo que ya en los días de la Biblia, lo que llamaban tragedias griegas. Greeks and Romans already had theaters. Los griegos y los romanos tenían grandes teatros They put on plays y hacían teatros or entertainment, of course. para entretenimiento. Paul knew all about those things. He was well traveled. Pablo sabía y había visto todas esas cosas, él había viajado mucho. The Holy Spirit could have very easily told Paul El Espíritu Santo muy fácilmente le pudo haber dicho a Pablo, to every other month cada otro mes, remove the sermon, quita el sermón del culto put in a dramatic performance. y mete un drama ahí. God, in His wisdom, Pero Dios en su sabiduría cast out the world and skips with it. no dijo eso y echó fuera eso, por no decir. The way God ordained people to see the gospel La manera que Dios ha ordenado para que las personas vean el Evangelio is the ordinance of baptism, es las ordenanzas en el bautismo y la cena del Señor, properly explained and formed. explicadas correctamente. Death, burial, and resurrection of Christ. La muerte y resurrección de Cristo Jesús, The new believer being joined to Christ, the initiation, being buried in the water, y el nuevo creyente, washed of his sins and raised to new life. como nuevo creyente, siendo sepultado en el agua y sale del agua a nueva vida. That's more powerful drama than Shakespeare ever. Ese es un drama más poderoso que Shakespeare jamás pudo haber inventado. Come and observe the Lord's table properly. Si venimos y observamos correctamente la cena del Señor You explain the shed blood of Christ, y explicamos la sangre derramada de Cristo Jesús born flesh of y Christ, su cuerpo quebrantado del Señor Jesucristo, and you observe the idea of the one loaf, y observamos la idea de el pan the unity of the church. y la unidad de la iglesia en ella. There's no more powerful drama ever. No hay un drama más poderoso que ese drama. Hollywood and movies can't even come close. Hollywood y las películas no pueden ni acercarse a ese drama, a esa enseñanza. Bring that into the church, we're diminishing God ordained me. Pero traer películas o Hollywood en la iglesia, estamos disminuyendo las cosas que Dios sí ha ordenado en su iglesia. One more, Uno más, two more. dos más. This one and this one. Hermano Miguel. En primer lugar, gracias, hermano, Bueno, en primer lugar, muchas gracias, hermano, por las enseñanzas. Estamos plantando una iglesia allá en Jalisco, creo que es muy bueno, excelente poder escuchar estas enseñanzas, recordar algunas que ya tenemos en nuestra iglesia. Lo segundo es, quiero preguntarle, había una sugerencia de qué tipos de instrumentos deberíamos utilizar en nuestros cultos, por así decirlo, y en lo otro, cuando habló acerca de la lectura de la palabra de Dios, me ha impresionado. Hubo un hermano de Chiapas que fue a hablarle de Cristo a unas personas allá en Guadalajara, y cuando él estaba leyendo la palabra de Dios, hablando acerca del amor de Dios, y la persona tenía otra Biblia en su mano, era incrédula. Fue impresionante para mí ver cómo ella estaba llorando. Y esta persona es una hermana que ya se congrega ahorita con nosotros, pero ella decía: ¿cómo es posible que a mí Dios me ama? Me habían dicho que porque tuve un divorcio no tenía perdón de Dios. ¿Y cómo es posible ver que Jesús dio su vida por mí? Y ella llorando dijo que quería ese Jesús en su corazón como su Salvador. Entonces, recuerdo una enseñanza que nos dio hermano Eric en el evangelismo explosivo, donde se nos recomendaba
persona para que ella vaya leyendo y la misma palabra de Dios hable a su corazón. Entonces, me impresiona volver a escucharlo, hermano, ver eso. Es una realidad que la palabra de Dios es viva, es eficaz y no necesitamos un canto avivado, aplausos. En la congregación que estamos plantando en Guadalajara han llegado como 3 o 4 que vienen de otras congregaciones donde quieren ver una música más. Una hermana llegó y me dijo, hermano, no usan pandero para avivar un poco. Ya esa hermana, gracias a Dios, se fue, ya no está ahí, pero nunca. Yo he sido enseñado en la iglesia bautista, donde se cantan más himnos, todo en orden. Entonces, es una de las preguntas. ¿Tendríamos o habría una sugerencia para las iglesias aquí bautistas representadas en tener solo algunos instrumentos para adorar a Dios? Gracias. To specific, instruments. Instrumentos específicos. There is no mention in the Bible of specific instruments, really. No hay mención en la iglesia, en la Biblia, de instrumentos específicos. We hear or see some references in the particularly the Old Testament. Vemos algunas referencias en el Antiguo Testamento Did harps, de arpas kind of get the idea of tambourine. y la idea de tamborines y eso. The Old Testament, we view the Old Testament in light of the New Testament. Pero nosotros vemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. And in the New Testament, there is no allusion to any kind of musical instrument. Y en el Nuevo Testamento no hay ninguna enseñanza en cuanto a instrumentos específicos, Except one word. excepto en una palabra o dos. Use the word psalm. Usa la palabra salmos. Greek, the meaning of the word psalms, hymns, spiritual psalms, particularly refers to musical accompaniment. En el original hace referencia a la palabra salmos a acompañamiento musical. But specific instruments are mentioned. O sea que sí había acompañamiento musical, pero no menciona instrumentos específicos. Another element that has to come into play is climate. Otro elemento que tiene uno que tomar en cuenta es el clima, el calor, el frío de un lugar. Climate as in heat or cold, Cold and heat and humidity and all those humedad, etc. very torrid climates close to the equator. En climas, por ejemplo, húmedos, calientes, cerca del Ecuador. Organs and pianos, almost impossible. Órganos y pianos son casi imposibles de mantener en un ambiente muy húmedo. Also, pianos and organs are very expensive. Y también pianos y órganos son extremadamente costosos para la mayoría del mundo. But those two instruments do carry congregation singing better than others. Pero esos instrumentos sí cargan el canto congregacional mejor que otros instrumentos. So I recommend a piano Yo recomiendo el piano feasible. si es posible. And after you do what you have to do after that. Después de eso, haga lo que tenga que hacer, lo que pueda hacer. The thing to be most careful with is percussion instruments. Y lo que debemos tener mayor cuidado es con instrumentos de percusión. Almost always people go to excess. Casi siempre las personas se pasan, se van al exceso con instrumentos de percusión. Put a young, inexperienced, immature person on a set of drums. Pones una persona joven y madura con unos tambores enfrente Imagine themselves being in a famous rock band. y ellos en su mente se imaginan siendo rockeros famosos de repente And begin trying to put on their own performance on the drum. y empiezan a hacer ser rockeros en los tambores. Again, the only people that will argue against what I'm about to say are delusion and church people. Y la única persona que argumentaría en contra de lo que estoy a punto de decir son personas que en verdad no entienden. Drums can be used to drive
tempo, and all those kind of things. El tiempo de los tambores y el instrumento de percusión puede fácilmente ser usado para motivar reacciones emocionales en las personas. You get a military unit together, Por ejemplo, cuando hay una banda militar they have a drummer y tienen un going into battle. tamborista y ellos van a una batalla, They use a particular tempo and kind of rhythm usen un tiempo y to ritmo drive people physically. para motivar físicamente al ejército a la batalla. Drums in pagan culture are used to whip people into a frenzy. Tambores en culturas y religiones paganas son usados para motivar a las personas a una reacción emocional, To lose control of their emotions. a perder control de sus emociones. High mark of Christianity is spiritual worship. Y la marca del cristianismo es adoración espiritual, That is decent and in order. que es decente y ordenada. There should never be a loss, total loss of composure. Nunca debe de haber una pérdida emocional en la congregación. I hope that. Espero que le contesté. One last one. Una más. Motivar y adorar son dos cosas diferentes, ¿verdad? Lo que hemos estado escuchando. ¿Motivar y qué, perdón? Adorar. Ah, Mi pregunta va a ser concreta. ¿Es necesario un árbol en el templo para conmemorar el nacimiento de nuestro Salvador? Here is my opinion. Aquí está mi opinión. Obviously, Christmas trees are not in Scripture. Obviamente los árboles no están, navideños no están en las escrituras, But bringing obviously secular decorations, things like that into the church, ahora decoraciones que son obviamente seculares a la iglesia, absolute absurd. es una cosa absurda. The way to see that very easily is to go to the Middle East. Una manera de ver eso fácilmente es, por ejemplo, en el Medio Oriente. In Islam, what is the major season? En Islam, ¿cuál es la temporada principal? ¿Saben? Ramadan. Ramadán. You go to the Middle East, particularly in the larger towns, with hotels, restaurants, and things. En ciudades grandes especialmente, pero en el Medio Oriente. I remember the first time I ever saw this. Yo recuerdo la primera vez que vi esto. I walked into a big hotel in Amman, Jordan, Entré en un hotel grande en Amán, Jordania, right in the middle of the fort y en medio del cuarto principal ahí del hotel was a huge display of white cotton, linen, little houses, and stars, things. había una gran decoración de algodón blanco y casitas y estrellas. I saw that, and my first reaction was, "Did I miss Christmas?" Y cuando yo vi eso pensé, me perdí la Navidad. ¿Qué está pasando aquí? Drive through their streets, and they take colored lights and decorate their homes and all this kind of thing. Y si se pasea uno por las calles durante Ramadán, tienen luces de colores en las calles, decorando las I calles. think they have little decorated trees also. Y pienso que tienen arbolitos decorados también. This isn't about whether or not Christ ought to be celebrated. Y no se trata eso de si sí o no Cristo debe ser celebrado. Again, I'm not overly informed on Hispanic Christmas culture. Y yo no estoy de ninguna manera informado de la cultura navideña hispana o mexicana. What we see broadly is vastly secularized, vastly overblown.
se ve generalmente en todos lados es que en vez de celebrar a Cristo, se utilizan herramientas seculares para tener una fiesta nada más y no celebrar y señalar a Cristo. Amen. We're dismissed. Estamos despedidos por el día, dice.